La paz de una granja centenaria se quiebra cuando una nueva cuidadora conquista el cariño de las 3 hijas del viudo local. Pero mientras su vínculo florece, una presencia disfrazada comienza a sabotear esa armonía con trampas crueles. Cuando una crisis de salud pone en riesgo la vida de una de las niñas, la duda y el miedo invaden la casa. Lo que nadie esperaba era que la verdad estuviera registrada en silencio, lista para poner todo de cabeza. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El amanecer llegaba lentamente sobre los campos de olivos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La hacienda Santa Clara, ubicada en las afueras de Córdoba, en el corazón de Andalucía, tenía ese silencio peculiar de las fincas rurales que han existido por generaciones, donde cada piedra del camino parece guardar memorias de quienes por allí pasaron. El caserón principal, construido en los tiempos en que el aceite de oliva era el rey absoluto de la región, mantenía su imponencia incluso después de tantos años, con sus paredes blancas, amplios porches y ventanas de madera que crujían suavemente con el viento. Roberto García se despertaba todos los días antes de las 5 de la mañana. A sus 42 años tenía el cuerpo marcado por el trabajo en el campo, a pesar de ser el dueño de todo aquello. No era hombre de quedarse solo en el despacho controlando números y papeles. Le gustaba sentir la tierra bajo sus botas, seguir el proceso de la cosecha, conversar con los trabajadores que conocían cada olivo como si fueran miembros de la familia. Pero aquella mañana de abril, cuando abrió los ojos y vio la tímida claridad entrando por la rendija de la cortina, sintió ese peso familiar en el pecho. Siempre era así en los últimos 3 años, desde que Juliana se había marchado. Su esposa había sido el centro de todo, alegre, vibrante, llena de vida. Cuidaba de sus hijas con una dedicación que parecía inagotable, organizaba la casa, plantaba flores en el jardín, conversaba con los empleados como si fueran de la familia. Cuando ella se fue, llevada por una enfermedad que ni los mejores médicos de Madrid pudieron contener, Roberto sintió como si el sol se hubiera apagado, y las trillizas, que en ese entonces tenían solo 2 años, se quedaron sin entender por qué su mamá ya no volvía. Ahora, con 5 años, Sofía, Laura y Valentina eran simultáneamente la alegría y la preocupación constante de Roberto. Sofía, la más parlanchina de las 3, había desarrollado un miedo intenso a estar lejos de su padre. Lloraba desconsoladamente cada vez que él necesitaba viajar a Madrid o a Sevilla por negocios, y solo se calmaba cuando él prometía volver pronto. Laura, la del medio, se había vuelto extremadamente silenciosa tras la pérdida de su madre. Hablaba poco, se comunicaba a través de dibujos que esparcía por toda la casa, y a veces Roberto encontraba papeles con figuras de una mujer de pelo largo rodeada de flores, y sabía que era Juliana en la memoria de la niña. Valentina, la menor por unos minutos, tenía crisis de ansiedad nocturnas que dejaban a Roberto desesperado. Se despertaba gritando, sudando, aferrada a las sábanas, y él necesitaba encender todas las luces de la casa para que se calmara. Doña Irene, el ama de llaves que trabajaba en la hacienda desde hacía más de 20 años, hacía lo que podía. Era una señora de 60 y tantos años, de cabello canoso recogido en un moño, voz suave y manos siempre ocupadas. Cuidaba de las niñas con cariño, pero reconocía sus propias limitaciones. Ya no tenía la energía de antes para correr detrás de 3 niñas al mismo tiempo, y sentía que las trillizas necesitaban algo que ella, por más que se esforzara, no conseguía ofrecerles por completo. Fue una tarde de marzo cuando Viviana Cardoso apareció por primera vez en la hacienda Santa Clara. Roberto la había conocido en un evento de productores de aceite de oliva en Madrid, promovido por una asociación comercial. Ella iba elegante, perfumada, con un vestido que seguramente había costado una fortuna, un maquillaje impecable y una postura que llamaba la atención. Viviana tenía 36 años, venía de una familia de comerciantes de la capital y sabía exactamente cómo comportarse en ambientes sofisticados. Hablaba de viajes internacionales,
restaurantes famosos, marcas de lujo, y demostraba un interés genuino cuando Roberto hablaba de la hacienda. Él, que se sentía tan solo desde la partida de Juliana, se sintió halagado por la atención de aquella mujer deslumbrante. Los meses que siguieron fueron de un noviazgo intenso. Viviana visitaba la hacienda los fines de semana, siempre trayendo regalos caros y hablando de planes futuros. Hablaba de reformar el caserón, de contratar a decoradores de renombre, de transformar aquel lugar en un espacio digno de revistas de arquitectura. Roberto escuchaba todo con una mezcla de fascinación e incomodidad. Una parte de él quería creer que podría reconstruir su vida, que podría ofrecer a sus hijas una nueva figura materna, pero había algo en la forma en que Viviana miraba a las trillizas que le molestaba. No era desprecio explícito, sino una especie de impaciencia mal disimulada. Sonreía a las niñas cuando Roberto estaba cerca, pero evitaba cualquier contacto más íntimo. Nunca se sentaba en el suelo para jugar con ellas, nunca preguntaba por los dibujos de Laura, nunca consolaba a Valentina cuando la niña se despertaba asustada. Las trillizas, por su parte, sentían aquella extrañeza con una intuición que solo los niños poseen. No lloraban en presencia de Viviana, pero tampoco se acercaban. Se quedaban quietas, observando desde lejos, y cuando ella intentaba hablar con ellas, respondían con monosílabos educados antes de correr a los brazos de doña Irene. Fue don Antonio, el capataz más antiguo de la hacienda, quien primero verbalizó la preocupación que todos sentían, pero nadie se atrevía a expresar. Una tarde en que estaba reparando una cerca con Roberto, comentó casi sin querer que doña Juliana solía abrazar a las niñas a todas horas, que vivía con tierra en las manos de tanto plantar flores con ellas, que cantaba nanas incluso cuando no era hora de dormir. Roberto se quedó en silencio, martillando la madera con más fuerza de la necesaria, pero las palabras de don Antonio quedaron resonando en su cabeza durante días. Mientras tanto, la rutina de la hacienda seguía su curso. Las cosechas eran buenas, los negocios prosperaban, pero el caserón principal permanecía envuelto en aquella atmósfera de tristeza contenida. Las trillizas jugaban en el patio bajo la atenta mirada de doña Irene, dibujaban en el porche, ayudaban a dar de comer a las gallinas, pero había una melancolía en sus ojitos que partía el corazón de cualquiera que prestara atención. Fue entonces cuando Roberto decidió contratar a alguien más para ayudar con las niñas. Necesitaba a una persona dedicada que pudiera prestar atención exclusiva a las trillizas. Mientras él se ocupaba de los negocios de la hacienda, doña Irene se encargaría de la casa y la nueva empleada se dedicaría por completo a las niñas. Publicó un anuncio discreto en periódicos de ciudades vecinas y en Internet, describiendo el puesto como cuidadora en una finca rural, con alojamiento incluido y un salario justo. Las respuestas no tardaron en llegar, pero fue una carta manuscrita, enviada desde Mérida, ciudad de Extremadura, la que llamó su atención. La letra era esmerada, las palabras elegidas con cuidado. La candidata se presentaba como Marina Santos, de 28 años, con experiencia en el cuidado de niños y disponibilidad inmediata para mudarse. No tenía formación universitaria, pero había trabajado durante años en una guardería comunitaria en 1902, su ciudad natal. Explicaba que necesitaba un nuevo empleo para ayudar a costear el tratamiento de una hermana que enfrentaba problemas de salud. No entraba en detalles sobre su vida personal, pero había una sinceridad en aquellas líneas que conmovió a Roberto de alguna manera. Viviana, cuando supo de la intención de contratar a alguien, reaccionó con un entusiasmo calculado. Dijo que era una excelente idea, que las niñas realmente necesitaban atención especializada, que eso les daría más libertad para que ellos disfrutaran de su relación. Pero por dentro ya comenzaba a trazar planes. Cualquier persona que creara vínculos fuertes con las trillizas sería una amenaza para sus objetivos. Ella no quería ser una madrastra amorosa, no tenía un interés genuino en construir una relación con aquellas niñas. Su plan era claro: casarse con Roberto, asumir el control financiero gradualmente y enviar a las niñas a un internado con el pretexto de que recibirían una educación de calidad. Así,
Tendría a Roberto para ella, tendría acceso a la fortuna de la familia, y no tendría que lidiar con la molestia de niñas exigentes y problemáticas. Marina llegó una tarde de lunes cuando el sol de otoño lo pintaba todo de dorado. Se bajó del autobús en la estación de Córdoba cargando una maleta vieja y una mochila raída. Don Antonio fue a buscarla en la camioneta de la hacienda y durante el trayecto de 40 minutos ella permaneció en silencio, observando el paisaje que cambiaba de urbano a rural. Los campos de olivos se extendían interminables. Los trabajadores aún cosechaban a pesar de que el día se acercaba a su fin, y cuando el caserón principal apareció en el horizonte, Marina sintió que algo se le encogía en el pecho. No era miedo, sino una especie de reconocimiento emocional, como si aquel lugar guardara algo importante para ella, aunque nunca hubiera estado allí antes. Doña Irene la recibió en la puerta de la cocina con una sonrisa acogedora. Marina era una muchacha guapa de una forma sencilla y natural. Cabello castaño largo, atado en una cola de caballo, rostro sin maquillaje, ropa modesta pero limpia y bien cuidada. Tenía unos ojos castaños que transmitían una profundidad que normalmente solo se encuentra en personas que ya han pasado por muchas dificultades. Doña Irene la llevó hasta la que sería su habitación, un cuarto pequeño pero acogedor en el segundo piso del caserón, con una ventana que daba al huerto. Marina dejó su maleta en el suelo, se sentó en el borde de la cama y por primera vez en meses se permitió sentir un poco de esperanza. Quizás aquel fuera realmente un nuevo comienzo. Roberto no la conoció hasta la cena de esa noche. Las trillizas estaban en la mesa, con doña Irene sirviendo la comida e intentando convencerlas de que comieran las verduras. Marina entró en el comedor tímidamente, saludó a Roberto con un gesto de cabeza, y cuando las tres niñas levantaron los ojos hacia ella, algo sucedió. Sofía se detuvo con el tenedor en el aire. A Laura se le escapó un pequeño sonido de sorpresa, y Valentina inclinó la cabeza hacia un lado como un pajarito curioso. Había algo en la presencia de Marina que las intrigaba. Tal vez fuera la forma tranquila en que se movía, tal vez fueran sus ojos amables, tal vez fuera simplemente esa sensación inexplicable que tienen los niños de reconocer quién es seguro y quién no. Durante la cena, Roberto explicó brevemente las funciones de Marina. Ella sería responsable de acompañar a las niñas durante el día, ayudar en los juegos, asegurarse de que estuvieran bien, ayudar con las pequeñas tareas de su vida cotidiana. Marina escuchó todo con atención, haciendo preguntas puntuales sobre la rutina de las trillizas, sobre sus preferencias, sobre lo que las hacía sentir cómodas o incómodas. Roberto se dio cuenta de que no hacía preguntas formales solo para impresionar. Había un interés genuino en sus palabras. Después de la cena, cuando las niñas ya estaban en pijama y doña Irene las llevaba a lavarse los dientes, Marina preguntó si podía ayudar. Subió las escaleras detrás de ellas y cuando llegó al baño se arrodilló a la altura de las trillizas. Preguntó despacio, con voz suave, si les gustaría que ella las ayudara o si preferían hacerlo solas. Sofía miró a sus hermanas. Laura asintió tímidamente que sí, y Valentina simplemente le extendió el cepillo de dientes a Marina. Fue un momento pequeño, pero significativo. Marina no invadió su espacio, no forzó la cercanía, simplemente ofreció y esperó a que ellas decidieran. Esa noche, cuando Valentina tuvo una de sus crisis y se despertó gritando, fue Marina quien apareció primero en la habitación. Roberto subía las escaleras corriendo, pero cuando llegó, encontró a Marina sentada en el borde de la cama, con Valentina en su regazo, haciendo suaves movimientos circulares en la espalda de la niña y tarareando en voz baja una vieja canción de cuna. Valentina todavía sollozaba, pero ya se estaba calmando. Sofía y Laura, que siempre se despertaban con los gritos de su hermana, estaban sentadas en sus camas, observando la escena con una mezcla de sorpresa y alivio. Roberto se quedó parado en la puerta, sin saber si debía entrar o dejar que Marina continuara. Ella se percató de su presencia, levantó los ojos y sonrió levemente, como quien dice que todo está bajo control.
Él asintió y bajó las escaleras con el corazón encogido. Había algo en aquella escena que lo conmovía de una manera que no esperaba. No era atracción física, no era simple gratitud. Era el reconocimiento de que sus hijas estaban respondiendo a Marina de una forma que no respondían a nadie más desde que Juliana se había ido. Los días que siguieron fueron de descubrimientos delicados. Marina se despertaba temprano, ayudaba a doña Irene a preparar el desayuno, y cuando las trillizas bajaban siempre las saludaba con una sonrisa genuina, pero sin exageraciones. Durante las mañanas, mientras Roberto se ocupaba de los negocios de la hacienda, Marina jugaba con las niñas en el patio. Descubrió que a Sofía le encantaba inventar historias, que Laura dibujaba con una habilidad impresionante para su edad y que Valentina tenía una memoria increíble para las canciones y las nanas. Marina no intentaba reemplazar a nadie. Cuando las niñas hablaban de su madre, ella escuchaba con atención y cariño, validando sus sentimientos sin intentar apresurar el duelo. Cuando Laura mostraba dibujos de su mamá, Marina elogiaba los trazos, preguntaba por detalles y nunca cambiaba de tema rápidamente. Cuando Sofía decía que tenía miedo de que su papá se fuera y nunca más volviera como su mamá, Marina le sostenía la manita y le explicaba, con palabras simples pero verdaderas, que su papá estaba allí, que estaba bien y que siempre volvería. Y cuando Valentina se despertaba asustada por la noche, Marina siempre estaba lista para calmarla, sin quejarse, sin mostrar cansancio. El caserón principal comenzó a cambiar, no físicamente, sino energéticamente. Había risas de nuevo, había conversaciones animadas durante las comidas, había dibujos coloridos esparcidos por la cocina, había juegos en el huerto, había canciones que se cantaban mientras las niñas ayudaban a regar las plantas. Roberto observaba todo aquello con una mezcla de alegría y aprensión. Alegría porque sus hijas estaban claramente más felices. Aprensión porque no sabía cómo reaccionaría Viviana a todo aquello. La primera visita de Viviana tras la llegada de Marina ocurrió un sábado. Llegó conduciendo su coche de importación, usando unas enormes gafas de sol y un vestido de marca. Marina estaba en el patio con las trillizas, enseñándoles a hacer pompas de jabón con detergente y alambre. Las niñas estaban encantadas, corriendo detrás de las burbujas y riendo a carcajadas. Viviana observó la escena desde lejos, con una expresión que intentaba ser neutra, pero que no conseguía ocultar completamente su desagrado. ¿Quién era esa mujer que parecía haber conquistado a las niñas tan rápidamente? ¿Por qué Roberto no le había avisado de que la nueva empleada era joven y tenía un aire maternal tan natural? Durante el almuerzo, Viviana fue extremadamente educada con Marina, pero había una frialdad calculada en cada palabra. Hacía preguntas que sonaban a interrogatorio, disfrazado de interés. Marina respondía con sencillez y honestidad, sin percibir las intenciones detrás de las preguntas. Roberto, sentado a la cabecera de la mesa, sentía una tensión en el aire, pero no lograba identificar exactamente qué era. Después del almuerzo, cuando Marina llevó a las trillizas a su habitación para la hora de la siesta, Viviana aprovechó para hablar a solas con Roberto. Dijo con un tono de preocupación fabricado que era necesario tener cuidado con los nuevos empleados, que no se sabía nada sobre el pasado de esa muchacha, que los niños eran vulnerables y necesitaban ser protegidos. Roberto escuchó todo con una mueca de incomodidad. Defendió a Marina, diciendo que tenía excelentes referencias, que las niñas estaban claramente más felices, que doña Irene aprobaba completamente su presencia. Viviana retrocedió estratégicamente. Asintió diciendo que quizás estaba siendo excesivamente cautelosa y cambió de tema. Pero por dentro ya estaba planeando sus próximos pasos. Esa noche, después de que Viviana se fuera, Roberto subió al segundo piso y encontró a las trillizas conversando en voz baja en su habitación. Estaban sentadas en la cama de Sofía, en pijama, y hablaban de Marina. Sofía decía que le gustaba cómo jugaba sin prisa. Laura asentía con la cabeza y mostraba un nuevo dibujo que había hecho de Marina con ellas tres. Valentina dijo con su fina voz de niña que ya
No tenía tanto miedo por la noche porque sabía que Marina estaba allí. Roberto se sentó en el suelo junto a la cama y las abrazó a las tres a la vez. Sintió un nudo en la garganta. Sus hijas se estaban curando, y él sabía que Marina era una parte fundamental de esa curación. Pero también sabía que Viviana no aceptaría aquello pasivamente. Sentía que se avecinaban días difíciles, aunque no entendiera completamente por qué. Lo que no imaginaba era hasta dónde estaba dispuesta a llegar Viviana para proteger sus propios intereses. Y lo que ninguno de ellos sabía era que la verdadera batalla aún no había comenzado. Mientras la luna llena iluminaba los olivares allá afuera, la hacienda Santa Clara dormía envuelta en una calma engañosa. Era la calma antes de la tormenta que se aproximaba, silenciosa e inevitable. Las semanas siguientes trajeron una transformación visible a la hacienda Santa Clara. Marina se había convertido en una parte esencial de la rutina de las trillizas, y lo que había comenzado como un trabajo se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo. No era solo cuidado profesional, era un afecto genuino que nacía de ambos lados. Cada mañana, cuando el sol aún estaba bajo y el rocío cubría las hojas de los olivos, Marina se despertaba antes que las niñas. Bajaba a la cocina donde doña Irene ya preparaba el café con ese olor inconfundible a pan recién hecho y bizcocho casero. Las dos mujeres habían desarrollado una complicidad natural. Doña Irene, que al principio estaba recelosa de compartir responsabilidades, se dio cuenta rápidamente de que Marina no tenía intención de ocupar su espacio. Al contrario, respetaba la jerarquía de la casa y la experiencia del ama de llaves, siempre pidiendo consejos y escuchando con atención las historias sobre la familia García. Fue doña Irene quien le contó a Marina, en una de esas mañanas silenciosas en la cocina, cómo había sido Juliana. Habló de la alegría contagiosa que ella traía, de cómo transformaba cualquier día común en una fiesta, de cómo amaba a esas niñas con una intensidad que parecía imposible de caber en un solo cuerpo. Habló también de cómo Roberto había cambiado tras su partida, de cómo se había cerrado emocionalmente, de cómo las responsabilidades de la hacienda se convirtieron en una especie de refugio para no tener que lidiar con el dolor. Marina escuchó, todo en silencio, removiendo el azúcar en su café, y cuando doña Irene terminó, solo dijo en voz baja que entendía el dolor de perder a alguien a quien se ama. No entró en detalles sobre su propia historia, pero había algo en su mirada que revelaba cicatrices antiguas. Las trillizas florecían bajo los cuidados de Marina. Sofía, que tenía ese miedo constante al abandono, comenzó a relajarse un poco. Todavía preguntaba varias veces al día dónde estaba su papá, pero ya no lloraba desesperadamente cuando él se iba. Marina había creado un ritual simple pero eficaz. Cada vez que Roberto tenía que salir, ella y Sofía hacían juntas un dibujo de a dónde iba y qué estaba haciendo, y cuando él regresaba, comparaban el dibujo con la realidad. Era una forma lúdica para que Sofía procesara la ausencia temporal y entendiera que su padre siempre volvería. Laura, la niña silenciosa que se comunicaba principalmente a través de dibujos, comenzó a hablar más. No eran grandes discursos, sino palabras sueltas que venían acompañadas de sonrisas tímidas. Marina descubrió que a Laura le encantaba que alguien se sentara a su lado mientras dibujaba y simplemente se quedara allí, en silencio, respetando su proceso creativo. A veces Laura tomaba la mano de Marina y la colocaba sobre el papel, como si quisiera que ella también sintiera el dibujo. Eran momentos de una intimidad delicada que conmovían profundamente a Marina. Valentina, la que sufría de ansiedad nocturna, comenzó a dormir mejor. Las crisis todavía ocurrían ocasionalmente, pero eran menos intensas y menos frecuentes. Marina había creado un ritual para dormir que incluía un cuento contado con voz suave, una canción tarareada en voz baja y la promesa de que ella siempre estaría cerca. Valentina comenzó a dormir abrazada a un pañuelo que Marina había perfumado con el mismo jabón que usaba, y aquello funcionaba como un consuelo sensorial que calmaba a la niña.
Roberto observaba todo aquello con una mezcla de gratitud y algo más que aún no podía nombrar. Veía a sus hijas reír de nuevo, veía la vida regresar a esa casa que había pasado tanto tiempo sumida en la tristeza. Y veía a Marina, con su sencillez natural y su manera amable, siendo la catalizadora de toda esa transformación. Empezó a fijarse en pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que Marina se ataba el pelo cuando jugaba con las niñas, dejando algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro. El sonido de su risa baja y sincera cuando Sofía contaba una de sus historias rocambolescas. La paciencia infinita con la que esperaba a que Laura terminara un dibujo antes de pasar a la siguiente actividad. La ternura en su mirada cuando acunaba a Valentina de madrugada. Pero si Roberto veía todo aquello con ojos cada vez más atentos, Viviana también lo veía. Y no le gustaba nada lo que estaba viendo. Sus visitas a la hacienda se hicieron más frecuentes. Siempre llegaba por sorpresa, diciendo que los echaba de menos, que quería pasar más tiempo con Roberto. Pero en realidad estaba vigilando. Observaba cada interacción entre Marina y las trillizas, cada sonrisa de Roberto cuando veía a sus hijas felices, cada momento en que su atención se desviaba hacia esa empleada que se estaba volviendo demasiado importante dentro de la casa. Una tarde de sábado, Viviana llegó trayendo regalos carísimos para las niñas. Muñecas de importación, ropa de marca, juguetes sofisticados que había comprado en Madrid. Las trillizas lo recibieron todo con educación. Dieron las gracias como Roberto les había enseñado, pero después de unos minutos jugando con las novedades, volvieron al patio donde Marina las esperaba para plantar semillas de girasol. Viviana observó desde la ventana del salón, con las manos crispadas sujetando la taza de café, mientras veía a las 3 niñas sucias de tierra, riendo a carcajadas, completamente absortas en esa sencilla actividad junto a Marina. Fue en ese momento cuando algo cambió definitivamente en Viviana. Hasta entonces todavía mantenía una postura de tolerancia calculada, pero al ver a esas niñas preferir plantar flores con la empleada antes que jugar con los regalos caros que ella les había dado, sintió una rabia crecer dentro de su pecho. No eran solo celos, era el reconocimiento de que Marina representaba una amenaza real para sus planes. Si Roberto se daba cuenta de que existía otra posibilidad de familia, otra forma de felicidad que no incluía a Viviana, todo su proyecto de vida se desmoronaría. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, Viviana abordó a Roberto en la biblioteca. Habló con voz preocupada, casi susurrada, sobre cómo las niñas se estaban volviendo demasiado dependientes de Marina. Dijo que eso no era saludable, que una empleada no debería tener tanto poder emocional sobre las niñas, que si algún día Marina decidía marcharse, las trillizas sufrirían terriblemente. Roberto escuchó con atención, pero rebatió diciendo que veía a sus hijas felices por primera vez en años y que eso no tenía precio. Viviana cambió de estrategia. Sugirió que tal vez era hora de pensar en matricular a las niñas en un colegio privado en Madrid, donde recibirían una educación de calidad y convivirían con otros niños de la misma clase social. Roberto dijo que aún eran muy pequeñas, que había tiempo para pensar en eso, que por ahora lo importante era que estuvieran bien. La conversación terminó sin una conclusión, pero Viviana salió de allí con la certeza de que tenía que actuar. Las primeras señales de sabotaje fueron sutiles, tan sutiles que nadie podía identificar exactamente lo que estaba sucediendo. Empezó con pequeñas cosas. Un juguete favorito de Sofía que desapareció misteriosamente y fue encontrado días después en la habitación de Marina, como si ella lo hubiera cogido sin permiso. Marina juró que no sabía cómo el juguete había llegado allí, pero Viviana estaba presente cuando fue encontrado e insistió en comentar con un tono de voz que fingía ser despreocupado que era extraño que los empleados tocaran las cosas de los niños sin permiso. Luego hubo una situación con la comida. Valentina tuvo una leve indisposición estomacal después del almuerzo y Viviana sugirió que tal vez Marina le había dado algún alimento inadecuado para la niña fuera de hora. Marina explicó detalladamente todo lo que las trillizas habían comido durante el día.
y doña Irene confirmó que todo estaba dentro de lo normal, pero la semilla de la duda había sido plantada. A continuación, hubo un incidente con una pulsera cara, que Viviana había dejado a propósito sobre la cómoda de la habitación de invitados donde solía quedarse. La pulsera desapareció, y días después apareció debajo de la cama en la habitación de Marina. Viviana montó un escándalo contenido, diciendo que no quería acusar a nadie, pero que aquello era muy extraño. Marina se puso pálida, jurando que nunca antes había visto esa pulsera. Roberto defendió a Marina con vehemencia, diciendo que no era una ladrona y que seguramente había una explicación, pero aún así, la situación dejó una incomodidad en el aire. Marina comenzó a darse cuenta de que algo andaba mal. Sentía un peso en el ambiente cada vez que Viviana estaba presente. Veía la forma en que la mujer la observaba, cómo elegía las palabras con cuidado, cómo creaba situaciones que la ponían en una posición incómoda. Pero Marina era de origen humilde, acostumbrada a trabajar duro y a no quejarse. Tenía miedo de que, si decía algo, la vieran como problemática o paranoica. Así que se tragaba las acusaciones veladas, continuaba haciendo su trabajo con dedicación y se aferraba cada vez más a las trillizas como fuente de motivación. Las niñas, con esa sensibilidad que tienen los niños, comenzaron a ponerse tensas cuando aparecía Viviana. Sofía volvió a tener algunos episodios de ansiedad, preguntando si Marina se iba a ir. Laura volvió a estar más callada, dibujando figuras de nubes oscuras y lluvia. Valentina volvió a tener dificultades para dormir algunas noches. Roberto notó el cambio, pero no pudo identificar la causa exacta. Fue don Antonio quien, una tarde en que ayudaba a Roberto a revisar el mantenimiento de la maquinaria, comentó sin rodeos que la señorita Viviana no era de fiar. Dijo que ya había visto a mucha gente en su vida y que reconocía a una persona de corazón frío cuando la veía. A Roberto le incomodó el comentario, pero no replicó. En el fondo esas palabras resonaban con algo que él mismo sentía, pero se negaba a admitir. Una noche de luna llena, cuando Marina estaba sentada en el porche después de acostar a las trillizas, Roberto apareció con 2 tazas de té. Se sentó a su lado y se quedaron allí en silencio durante unos minutos, solo escuchando el sonido de los grillos y el viento en los árboles. Fue Roberto quien rompió el silencio, preguntando si estaba bien, si le gustaba trabajar allí. Marina dijo que sí con sinceridad, que las niñas eran especiales, que sentía que estaba haciendo algo importante. Roberto le agradeció el cuidado que tenía con sus hijas y le dijo que veía en ellas un cambio que ya no creía posible. Marina sonrió y dijo que las trillizas eran fuertes, que solo necesitaban tiempo y amor para sanar. En ese momento, mirando a Marina bajo la suave luz de la luna, Roberto sintió que algo cambiaba dentro de él. No era una pasión repentina, no era una atracción física urgente, era algo más profundo y más aterrador. Era el reconocimiento de que esa mujer, con su sencillez y su bondad genuina, estaba removiendo algo en él de una manera que no esperaba. Y por primera vez desde Juliana, se permitió imaginar la posibilidad de abrir su corazón de nuevo. Pero lo que Roberto no sabía era que Viviana había observado toda la escena desde la ventana del salón. Había venido a la hacienda por sorpresa, con la intención de pasar la noche, y cuando llegó, encontró a esos 2 sentados juntos en el porche, hablando en voz baja, con una intimidad que ella reconoció como peligrosa. La rabia que sintió en ese momento fue visceral. Había invertido meses en esa relación, había hecho planes detallados para el futuro, y no permitiría que una simple empleada lo destruyera todo. A la mañana siguiente, Viviana se despertó decidida. Ya no bastaban los pequeños sabotajes, se necesitaba algo más grande, algo que pusiera a Marina en una posición tan comprometedora que Roberto no tendría más remedio que despedirla. Y ella sabía exactamente qué hacer. Si estuvieras en el lugar de Roberto, ¿te habrías dado cuenta de las trampas de Viviana antes de que fuera demasiado tarde? Cuéntanoslo en los comentarios. Durante la semana que siguió, Viviana intensificó su presencia en la hacienda. Buscó excusas para quedarse más días
diciendo que estaba cansada del ajetreo de Madrid, que quería disfrutar del clima del campo. Roberto aceptó, aunque sentía una creciente incomodidad. Empezaba a darse cuenta de que había algo raro en la forma en que Viviana trataba a Marina, en cómo hacía comentarios sutilmente maliciosos disfrazados de preocupación. Marina, por su parte, comenzó a sentir que el cerco se cerraba. Las situaciones extrañas se multiplicaban, las cosas desaparecían y aparecían en lugares que la incriminaban. Se hacían comentarios delante de los empleados, creando un clima de desconfianza. Intentó hablar con doña Irene, quien le dijo que tuviera paciencia, que la verdad siempre salía a la luz al final. Pero Marina se estaba agotando emocionalmente. Las trillizas percibían la tensión en el aire. Sofía empezó a llorar con más facilidad. Laura volvió a dibujar figuras sombrías. Valentina tuvo una crisis nocturna más fuerte, y esta vez ni Marina pudo calmarla por completo. Roberto, al ver a sus hijas retroceder después de tanto progreso, sintió crecer la frustración. No entendía qué estaba pasando, por qué todo había empeorado de repente. Fue una tarde de jueves cuando ocurrió el incidente decisivo. Viviana había traído un regalo especial para las trillizas, bombones importados, de chocolate belga, carísimos, que según ella eran hipoalergénicos y seguros para los niños. Dejó la caja en la cocina, con una nota que decía que era para que las niñas los comieran después del almuerzo. Marina leyó la nota y guardó los bombones en la nevera, planeando dárselos a las niñas de postre. Pero lo que Marina no sabía era que Viviana había manipulado esa situación cuidadosamente. Los bombones contenían frutos secos, y ella había verificado discretamente que Laura tenía una leve sensibilidad a los cacahuetes y los frutos secos, algo que estaba anotado en una carpeta de documentos médicos que había hojeado cuando estaba sola en el despacho de Roberto. No era una alergia grave, pero suficiente para causar una reacción incómoda. Después del almuerzo, Marina les dio los bombones a las trillizas. Comieron con alegría, agradeciendo a Viviana por el regalo. Pero aproximadamente media hora después, Laura comenzó a rascarse los brazos y a quejarse de que sentía náuseas. Marina se dio cuenta rápidamente de que algo andaba mal. La piel de la niña tenía pequeñas manchas rojas y empezó a ponerse inquieta. Marina actuó rápido, le dio un antihistamínico que doña Irene guardaba en el botiquín y llamó inmediatamente a Roberto, que estaba en una reunión con proveedores en la ciudad. Roberto llegó a casa en tiempo récord, con el corazón desbocado, y encontró a Laura ya mejor, pero todavía con algunas manchas en la piel. Llamaron al médico de la familia, quien confirmó que había sido una reacción alérgica leve a algún alimento. Cuando preguntaron qué había comido Laura, Marina explicó lo de los bombones. Roberto cogió la caja, leyó los ingredientes y vio que contenían frutos secos. Se puso pálido. Él sabía de la sensibilidad de Laura, estaba en los informes médicos. ¿Cómo no? ¿Lo sabía Marina? Viviana, que había permanecido discreta durante todo el episodio, finalmente se manifestó. Con voz temblorosa y lágrimas en los ojos, dijo que estaba segura de haberle mencionado a Marina sobre las alergias de las niñas, que había hablado con ella sobre eso días atrás. Marina lo negó rotundamente, diciendo que nunca había recibido tal información, que nadie le había dicho nada sobre los frutos secos. Viviana insistió, diciendo que estaba absolutamente segura de la conversación y que estaba conmocionada por la irresponsabilidad. Roberto miró a Marina con una expresión que le partió el corazón. No era una acusación directa, pero era duda. Y esa duda dolió más de lo que cualquier acusación explícita podría doler. Marina intentó explicarse. Intentó decir que jamás pondría a las niñas en riesgo, que las cuidaba como si fueran sus propias hijas. Pero las palabras parecían débiles ante la situación. Doña Irene, que había escuchado la discusión desde la cocina, apareció en el salón y defendió a Marina. Dijo que conocía a la muchacha desde hacía semanas, que era cuidadosa y responsable, que algo andaba mal en esa historia. Pero Viviana lloraba desconsoladamente, diciendo que solo quería el bien de las niñas, que no podía creer que su advertencia hubiera sido ignorada. Roberto pidió a todos que salieran del salón.
Necesitaba pensar. Marina subió a su habitación con las piernas temblorosas, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Las trillizas, que habían presenciado parte de la discusión, estaban asustadas. Sofía empezó a llorar. Laura se quedó muda, abrazada a su dibujo favorito, y Valentina no paraba de preguntar si Marina se iba a ir. Esa noche, la hacienda Santa Clara estaba sumida en un silencio pesado. Roberto se encerró en el despacho, bebiendo whisky e intentando entender cómo había llegado a ese punto. Viviana dormía en la habitación de invitados con una sonrisa satisfecha, escondida en la almohada. Marina lloraba en silencio en su cuarto, rezando para que la verdad saliera a la luz de alguna manera, y las trillizas, abrazadas en la misma cama, dormían inquietas, sintiendo que algo precioso estaba a punto de serles arrancado de sus vidas. El amanecer traería decisiones difíciles y consecuencias que nadie podía prever por completo. El amanecer llegó frío aquel viernes. Roberto no había dormido bien. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, analizando cada detalle de los últimos días. La reacción alérgica de Laura había sido un susto enorme, y aunque la niña estaba bien, el episodio había dejado marcas profundas en todos. Quería creer en Marina. Quería confiar en esa mujer que había traído tanta luz a la vida de sus hijas. Pero las evidencias se acumulaban. Las situaciones extrañas se repetían y Viviana parecía tener siempre explicaciones convincentes para todo. Cuando bajó a la cocina, encontró a doña Irene preparando el desayuno en silencio. El ama de llaves tenía ojeras profundas y una expresión preocupada que no podía ocultar. Sabía que algo malo estaba por venir. Roberto se sirvió un café y se quedó mirando por la ventana, observando los primeros rayos de sol iluminando los campos de olivos. Tenía que tomar una decisión y le pesaba como plomo en el pecho. Marina bajó poco después, pálida y con los ojos hinchados de tanto llorar. Saludó a Roberto con un gesto de cabeza y se sentó lejos de la mesa, sin servirse nada. El silencio entre ellos era denso, cargado de cosas no dichas. Fue Roberto quien finalmente rompió ese silencio incómodo. Dijo con voz controlada pero firme que necesitaba pensar en el bienestar de sus hijas por encima de todo, que no podía arriesgar su seguridad, que tal vez fuera mejor que Marina se mantuviera alejada de las trillizas por unos días, hasta que él lograra entender completamente lo que estaba sucediendo. Las palabras cayeron sobre Marina como un jarro de agua fría. Intentó argumentar, intentó explicar una vez más que no tenía la culpa, que alguien le estaba tendiendo una trampa, pero Roberto levantó la mano pidiendo silencio. Dijo que no era un despido, solo un apartamiento temporal que le pagaría normalmente, pero que por ahora era lo que podía hacer. Marina sintió las lágrimas correr sin poder controlarlas. No era solo el trabajo lo que estaba perdiendo, eran esas 3 niñas que se habían vuelto tan importantes para ella. Era ese lugar que había empezado a llamar hogar. Era la sensación de pertenencia que le estaban arrancando brutalmente. Doña Irene, que escuchaba todo desde la puerta de la cocina, entró en el salón con paso decidido. Le dijo a Roberto, con una firmeza que rara vez mostraba, que aquello era una injusticia, que conocía a Marina, que sabía de su carácter que algo estaba muy mal en toda esa historia. Roberto miró al ama de llaves con una mezcla de respeto y cansancio. Dijo que entendía su posición, que también quería creer, pero que no podía arriesgarse. Doña Irene negó con la cabeza, decepcionada, y volvió a la cocina, murmurando oraciones en voz baja. El peor momento fue cuando las trillizas bajaron a desayunar. Sofía fue la primera en aparecer, todavía en pijama, con el pelo todo alborotado. Cuando vio a Marina con los ojos rojos, corrió hacia ella y le preguntó qué había pasado. Marina intentó sonreír, intentó decir que todo estaba bien, pero no pudo ocultar la tristeza. Laura apareció a continuación, todavía con algunas manchitas rojas en los brazos de la reacción alérgica del día anterior. Cuando vio el ambiente pesado, se detuvo en la puerta y abrazó su cuaderno de dibujos contra el pecho. Valentina fue la última, y en cuanto entró en el salón y vio la escena, se echó a llorar.
Era como si supiera, con esa intuición inexplicable de los niños, que algo terrible estaba a punto de suceder. Roberto se arrodilló a la altura de sus hijas e intentó explicar con palabras cuidadosas que Marina iba a estar unos días sin cuidarlas, que era solo temporal, que pronto todo volvería a la normalidad. Pero las trillizas no lo aceptaron. Sofía empezó a gritar que no quería, que Marina era suya, que tenía que quedarse. Laura soltó el cuaderno en el suelo y corrió a abrazar a Marina, aferrándose a su cintura con una fuerza desesperada. Valentina lloraba a gritos, diciendo entre sollozos que no podría dormir sin Marina, que volvería a tener miedo. Marina intentó calmarlas, intentó ser fuerte, intentó explicar que a veces las cosas tienen que pasar aunque duelan. Se arrodilló en el suelo y las abrazó a las tres al mismo tiempo, sintiendo sus cuerpecitos temblar de llanto contra el suyo. Les susurró que eran fuertes, valientes, que se tenían la una a la otra, que tenían a su papá que las amaba más que a nada. Dijo que la verdad siempre sale a la luz, aunque tarde. Las niñas no querían soltarla, no querían aceptar esa despedida. Fue doña Irene quien finalmente intervino, cogiendo a las trillizas con delicadeza, pero con firmeza, diciendo que tenían que arreglarse, que el día estaba empezando. Se llevaron a las niñas entre lágrimas, mirando hacia atrás, extendiendo las manos hacia Marina. Roberto se quedó allí, parado, sintiendo el corazón hacerse pedazos, cuestionándose si estaba haciendo lo correcto. Marina subió a su cuarto a recoger sus cosas. Las piernas apenas la sostenían. Viviana, que había presenciado toda la escena desde el piso de arriba, bajó las escaleras con una expresión que intentaba ser de pesar, pero que no podía ocultar del todo la satisfacción. Se acercó a Roberto y le tocó el brazo con falsa ternura, diciendo que había tomado la decisión correcta, que era necesario proteger a las niñas por encima de todo, que ella estaría allí para ayudarlo en ese momento difícil. Roberto la miró y por primera vez sintió algo extraño. No era gratitud, no era consuelo, era una incomodidad visceral que no podía nombrar. Marina dejó la hacienda esa mañana cargando su vieja maleta y el corazón roto. Fue don Antonio quien la llevó a la estación de autobuses de Córdoba, y durante todo el trayecto estuvo refunfuñando que aquello era una injusticia, que la señorita Viviana tenía cara de víbora, que el patrón se iba a arrepentir. Marina agradeció el apoyo con una sonrisa triste, pero no dijo nada. Estaba demasiado cansada para hablar, demasiado cansada para luchar. Cuando el autobús partió, llevándola de vuelta a Mérida, miró por la ventana viendo cómo el paisaje del campo se alejaba y sintió como si estuviera dejando atrás una parte de sí misma. En la hacienda Santa Clara, los días que siguieron fueron de un sufrimiento silencioso y palpable. Las trillizas entraron en una especie de luto. Sofía volvió a tener intensas crisis de ansiedad, llorando desesperadamente cada vez que Roberto tenía que salir de casa. Se aferraba a sus piernas, le suplicaba que no se fuera. Decía que tenía miedo de perder a más gente. Roberto intentaba calmarla, prometía volver, pero nada. Parecía funcionar. La niña solo se calmaba cuando estaba exhausta de tanto llorar. Laura dejó de hablar por completo. Volvió a ese silencio profundo que tenía antes de que llegara Marina, solo que ahora era aún peor. Ya no dibujaba, no jugaba, solo se quedaba sentada en un rincón de la habitación, abrazada al último dibujo que había hecho de Marina. Doña Irene intentaba animarla, le ofrecía sus materiales de dibujo favoritos, pero Laura solo negaba con la cabeza y permanecía inmóvil. Era como si una parte de ella se hubiera apagado. Valentina volvió a tener terribles crisis nocturnas. Se despertaba gritando varias veces durante la noche, empapada en sudor, y ni Roberto ni doña Irene conseguían calmarla por completo. La niña llamaba a Marina entre sollozos. Decía que tenía miedo, que la oscuridad había vuelto, que los monstruos habían regresado. Roberto pasaba las noches en vela, sosteniendo a su hija en brazos, cantando las mismas canciones que cantaba Marina. Pero no era lo mismo. Valentina sentía la diferencia,
y eso le dolía de una forma que apenas podía soportar. Doña Irene hacía lo que podía, pero estaba visiblemente abrumada. Cuidar de 3 niñas traumatizadas requería una energía que ella, a su edad, ya no tenía. Además, ella misma estaba afectada por la situación. Le había cogido cariño a Marina, creía en su inocencia, y ver a esas niñas sufrir de esa manera le partía el corazón. Varias veces, Roberto la encontró llorando discretamente en la cocina mientras preparaba las comidas. Viviana, por otro lado, asumió una postura de estar allí para ayudar. Intentaba jugar con las trillizas, pero ellas la rechazaban por completo. Cuando se acercaba, las niñas se apartaban. Cuando intentaba hablar, se quedaban en silencio o pedían a su papá. Cuando ofrecía regalos o golosinas, los aceptaban, por educación, pero los dejaban a un lado sin interés. Viviana empezó a irritarse con ese rechazo, pero lo disimulaba bien delante de Roberto. Roberto estaba agotado física y emocionalmente. Los negocios de la hacienda estaban siendo desatendidos. Apenas podía concentrarse en las reuniones. Pasaba las noches en vela con Valentina y los días intentando animar a Sofía y Laura. Veía a sus hijas consumirse ante sus ojos. Veía cómo la alegría que había regresado a esa casa era succionada de nuevo, y comenzaba a cuestionarse seriamente si había tomado la decisión correcta. Don Antonio, que conocía a Roberto desde niño, tuvo una conversación franca con él una tarde mientras trabajaban juntos reparando una cerca. Le dijo sin rodeos que el patrón estaba ciego, que era obvio que la muchacha Marina no tenía la culpa de nada, que los niños no mienten sobre quién es bueno y quién no, y que si no abría los ojos pronto, iba a perder algo precioso. Roberto se quedó en silencio, martillando la madera con fuerza, pero las palabras del capataz resonaban en su mente. Fue doña Irene quien trajo una información importante. Una tarde llamó a Roberto para una conversación privada en la despensa. Le dijo en voz baja y en tono conspirador que había encontrado algo extraño. Había ido a limpiar la habitación de invitados donde se quedaba Viviana y encontró en el fondo de un cajón la caja vacía de los bombones que habían causado la reacción alérgica en Laura. Pero lo extraño era que la caja estaba deliberadamente escondida, envuelta en papel, como si Viviana no quisiera que la encontraran. ¿Por qué esconder una caja vacía? Doña Irene tenía sus sospechas, pero no quería acusar sin pruebas. Roberto se quedó perturbado por esa información, pero aún no sabía qué hacer con ella. Mientras tanto, en Mérida, Marina intentaba reconstruir su vida. Había vuelto a vivir con su hermana, que seguía en tratamiento médico, y había conseguido algunos trabajos temporales para ayudar con los gastos. Pero no podía dejar de pensar en las trillizas. Se despertaba por la noche, imaginando si Valentina estaría teniendo crisis, si Sofía estaría llorando de miedo, si Laura habría vuelto a dibujar. Sentía un dolor físico en el pecho cuando pensaba en ellas, una añoranza que parecía no tener cura. De vuelta en la hacienda, la situación era insostenible. Roberto se dio cuenta de que tenía que hacer algo drástico. Las trillizas empeoraban cada día y ya no soportaba ver su sufrimiento. Una noche, después de calmar a Valentina de otra crisis, bajó al despacho y empezó a revisar todo lo que había sucedido en los últimos meses. Cogió papel y bolígrafo y comenzó a anotar cada incidente extraño, cada acusación, cada situación que había puesto a Marina en una mala posición. Cuanto más escribía, más empezaba a surgir un patrón. Todos los incidentes habían ocurrido después de la llegada de Viviana. Todos tenían algún elemento de conveniencia excesiva para ella. Todas las acusaciones partían de ella o eran validadas por ella. Y en ningún momento antes de la llegada de Viviana, Marina había dado ningún motivo para desconfiar. Al contrario, las trillizas habían florecido bajo sus cuidados de una forma que parecía casi milagrosa. Roberto sintió un escalofrío. ¿Y si hubiera cometido un error terrible? ¿Y si Marina fuera inocente y él hubiera destruido su vida y la felicidad de sus hijas por confiar en la persona equivocada? Esa misma noche, Roberto recordó algo. Años atrás,
Después de algunos robos en una finca vecina, había instalado un sistema de cámaras de seguridad en el caserón. Eran cámaras antiguas, instaladas de forma discreta, y se había olvidado por completo de ellas después de que se resolviera el problema de los robos. Pero si todavía funcionaban, tal vez hubieran grabado algo. Con el corazón desbocado, Roberto fue al pequeño almacén en el sótano donde se guardaba el equipo antiguo. Encontró el sistema cubierto de polvo, pero todavía conectado a la corriente. Con manos temblorosas, encendió el monitor y comenzó a verificar si había grabaciones. Para su sorpresa y alivio, el sistema había seguido grabando todos esos años, almacenando los vídeos en discos duros antiguos. Comenzó a revisar las grabaciones de los últimos meses, avanzando rápidamente por las horas de filmación. Vio escenas cotidianas de la casa, vio a Marina jugando con las trillizas, vio a doña Irene cuidando de la cocina, vio a Viviana en varios momentos. Pero cuando empezó a centrarse en los días de los incidentes específicos, se le heló la sangre en las venas. Vio a Viviana entrando en la habitación de Marina cuando la casa estaba vacía y colocando el juguete de Sofía debajo de la cama. Vio a Viviana escondiendo su propia pulsera en la misma habitación días después. Vio a Viviana revisando discretamente la carpeta médica de las trillizas en el despacho, anotando información sobre alergias, y vio, con absoluta claridad, a Viviana dejando a propósito la caja de bombones con frutos secos en la cocina con una nota que ella misma había escrito. Roberto sintió que las piernas le flaqueaban. Tuvo que sentarse en el suelo del sótano, con la cabeza entre las manos, tratando de procesar lo que estaba viendo. No era un error, no era un malentendido, era un sabotaje deliberado, calculado, cruel. Viviana lo había planeado todo, había destruido la reputación de Marina, había puesto en riesgo la salud de Laura, todo para alejar a la empleada que se estaba volviendo demasiado importante para él y para las niñas. La rabia que Roberto sintió en ese momento fue visceral. No era solo rabia por la traición, sino por el sufrimiento que estaban pasando sus hijas, por la injusticia cometida contra Marina, por la manipulación de la que había sido víctima. Sintió náuseas físicas, tuvo ganas de gritar, de romper cosas, pero se controló. Necesitaba pensar con claridad, necesitaba actuar de la manera correcta. Copió las grabaciones más importantes a un pendrive y subió del sótano con paso decidido. Era de madrugada, pero no podría dormir de todos modos. Se sentó en el despacho, viendo los vídeos una y otra vez, asegurándose de que no había duda sobre lo que estaba viendo, y con cada visualización su determinación se hacía más fuerte. Iba a corregir ese error, iba a hacer justicia, iba a traer a Marina de vuelta, e iba a expulsar a Viviana de su vida y de la vida de sus hijas para siempre. Pero sabía que tenía que hacerlo de la manera correcta. No podía simplemente expulsar a Viviana sin una confrontación adecuada, sin que ella supiera que lo había descubierto todo, sin que hubiera testigos de la verdad. Esperó el amanecer con ansiedad, planeando cada palabra que diría, cada paso que daría. Las trillizas necesitaban saber la verdad. Marina necesitaba saber que él lo había descubierto. Y Viviana tenía que pagar por lo que había hecho. Cuando el sol finalmente salió ese sábado de mayo, Roberto estaba preparado. Llamó a doña Irene, a don Antonio y a los otros empleados más antiguos para una reunión en el salón principal. Pidió que Viviana también estuviera presente. Ella bajó las escaleras con una sonrisa confiada, pensando que tal vez sería un anuncio de boda. Pero cuando vio la expresión en el rostro de Roberto, algo en ella comenzó a vacilar. La hora de la verdad había llegado, y nada volvería a ser como antes en la Hacienda Santa Clara. El salón principal de la Hacienda Santa Clara estaba en silencio esa mañana de sábado. Roberto había pedido que todos se reunieran allí. Doña Irene, don Antonio, la cocinera Nieves, el encargado Benito y Viviana. Las trillizas aún dormían en el piso de arriba, exhaustas de otra noche difícil. El sol entraba por los grandes ventanales, iluminando el polvo que danzaba en el aire, y había una tensión palpable en el ambiente. Viviana estaba sentada en un sillón,
con las piernas cruzadas elegantemente, luciendo un vestido caro y un maquillaje impecable. Sonreía levemente, pensando que tal vez Roberto iba a anunciar su compromiso oficial delante de los empleados. Después de todo, Marina estaba fuera, las trillizas eventualmente se acostumbrarían a su ausencia y ella podría finalmente tomar el control de esa casa y de esa fortuna. Roberto entró en el salón llevando un portátil antiguo y el pendrive con las grabaciones. Su rostro estaba serio, la mandíbula apretada, y había una determinación en sus ojos que todos reconocieron inmediatamente como algo significativo. No dijo buenos días, no se anduvo con rodeos. Simplemente conectó el portátil a un gran televisor que había en el salón y pidió a todos que prestaran atención. Viviana sintió el primer escalofrío de aprensión cuando vio que se preparaba el equipo. Intentó mantener la compostura, pero su mano apretó ligeramente el brazo del sillón. Roberto comenzó a reproducir los vídeos uno por uno sin comentarios. Simplemente dejaba que las imágenes hablaran por sí mismas. El primer vídeo mostraba a Viviana entrando sigilosamente en la habitación de Marina una tarde en que la casa estaba vacía. Miraba a los lados, asegurándose de que nadie la veía. Abría su bolso caro, sacaba el juguete de Sofía y lo colocaba cuidadosamente debajo de la cama de Marina. La cámara lo había capturado todo con una claridad dolorosa. El segundo vídeo mostraba a Viviana escondiendo su propia pulsera en la misma habitación días después, usando la misma técnica sigilosa, la misma mirada calculadora. Doña Irene soltó una exclamación ahogada, llevándose la mano a la boca. Don Antonio se cruzó de brazos, negando con la cabeza con una expresión de quien había tenido razón todo el tiempo. El tercer vídeo mostraba a Viviana en el despacho de Roberto cuando él no estaba, hojeando la carpeta médica de las trillizas. La cámara capturó el momento exacto en que se detuvo en la página sobre alergias y anotó algo en su móvil. Nieves, la cocinera, murmuró una oración en voz baja. El último vídeo era el más perturbador. Mostraba a Viviana en la cocina, sola, colocando la caja de bombones sobre la mesa con una nota. Pero antes de irse, volvió a coger la caja, leyó los ingredientes con atención y sonrió. Una sonrisa fría, calculadora, de quien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Luego volvió a colocar la caja y salió de la cocina con paso ligero. Cuando Roberto detuvo el último vídeo, el silencio en el salón era absoluto. Todos miraban a Viviana con expresiones que variaban entre el shock, el asco y la rabia. Ella estaba pálida, pero intentaba mantener cierto control. Abrió la boca para hablar, pero Roberto levantó la mano pidiendo silencio. Entonces habló él con una voz controlada pero cargada de emoción contenida. Dijo que había sido un tonto, un ciego, un padre que les había fallado a sus hijas. Dijo que Marina era inocente de todo, que había sido víctima de una trampa cruel y calculada. Dijo que sus hijas estaban sufriendo terriblemente porque él había creído en mentiras, en lugar de confiar en sus propios instintos y en las señales que ellas le daban. Dijo que nunca más cometería ese error. Viviana intentó defenderse. Dijo que los vídeos estaban siendo malinterpretados, que había explicaciones para todo, que solo estaba tratando de proteger a las niñas de una empleada sospechosa. Pero su voz era temblorosa, sus manos temblaban, y nadie se creía esa historia. Doña Irene se levantó de su silla y dijo, con una voz firme que sorprendió a todos, que Viviana era una mujer sin corazón, que había puesto en riesgo la salud de una niña inocente, que había destruido la vida de una muchacha trabajadora y que no merecía ni un minuto más dentro de esa casa. Roberto estuvo de acuerdo. Le dijo a Viviana que tenía 15 minutos para recoger sus cosas y marcharse de la hacienda. Que no quería volver a verla nunca más, que no era bienvenida allí, y que si intentaba cualquier tipo de represalia o difamación, él tenía todas las pruebas necesarias para demandarla legalmente. Viviana intentó argumentar, intentó apelar, incluso intentó llorar, pero nada funcionó. La máscara había caído por completo y todos allí veían ahora quién era realmente. Don Antonio se ofreció a acompañarla a su habitación y asegurarse de que se fuera rápidamente.
Viviana subió las escaleras con paso rápido y nervioso, arrojó su ropa cara en la maleta sin cuidado y bajó corriendo. Antes de salir, miró a Roberto por última vez y dijo con veneno en la voz que se arrepentiría, que esas niñas problemáticas le arruinarían la vida, que Marina era solo una aprovechada que iba detrás de su dinero. Roberto ni siquiera respondió, solo señaló la puerta con la cabeza. Viviana salió, sus tacones resonando en el suelo de madera, se subió a su coche de importación y aceleró por el camino de tierra levantando una nube de polvo. Cuando el sonido del motor desapareció en la distancia, Roberto sintió como si un peso enorme se hubiera quitado de sus hombros. Pero inmediatamente después vino la culpa abrumadora. Marina. Necesitaba encontrar a Marina, necesitaba pedirle perdón, necesitaba traer de vuelta a la única persona que había logrado devolver la alegría y la paz a sus hijas. Las trillizas se despertaron poco después, bajando las escaleras todavía en pijama. Cuando vieron a todos reunidos en el salón, se detuvieron a mitad de la escalera. Roberto subió hacia ellas, se arrodilló a la altura de las tres y con voz emocionada les dijo que tenía algo muy importante que contarles. Las llevó al sofá, se sentó con una a cada lado y Valentina en su regazo, y les explicó con palabras sencillas pero honestas lo que había sucedido. Dijo que Marina no tenía la culpa de nada, que una persona mala le había tendido una trampa, que él había cometido un error terrible al no creerla, pero que iba a arreglarlo. Dijo que iba a buscar a Marina para que volviera, que le iba a pedir perdón, y que si ella aceptaba volver, nunca más dejaría que nadie le hiciera daño. Las trillizas escucharon todo con los ojitos muy abiertos. Sofía preguntó si Marina iba a volver de verdad. Laura tomó la mano de su padre y la apretó con fuerza. Valentina se echó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Roberto no perdió el tiempo. Le pidió a doña Irene que cuidara de las niñas. Cogió las llaves de la camioneta y salió conduciendo en dirección a Mérida. Era un viaje de aproximadamente 3 horas, y durante todo el trayecto ensayó mentalmente lo que iba a decir. ¿Cómo pedir perdón por una injusticia tan grande? ¿Cómo recuperar la confianza de alguien a quien había herido profundamente? Pero Roberto no fue solo. Las trillizas insistieron tanto, lloraron tanto, que no tuvo el valor de dejarlas en la hacienda. Así que Sofía, Laura y Valentina fueron en la camioneta, sentadas en el asiento trasero, cada una sosteniendo una flor que habían recogido del jardín de la casa. Eran girasoles, las flores que Marina había plantado con ellas semanas atrás. Cuando llegaron a Mérida, Roberto tuvo que preguntar en varios lugares hasta conseguir la dirección de Marina. Finalmente, una señora en una panadería recordó a la muchacha que había regresado recientemente e indicó la casa. Era un lugar sencillo, en una calle tranquila de un barrio popular. Una casa pequeña, con una verja de hierro y un jardín modesto. Roberto aparcó la camioneta y sintió que el corazón se le aceleraba. Las trillizas también estaban nerviosas, apretando sus flores. Se bajó, abrió la puerta de atrás y las 3 niñas saltaron cogiéndole de las manos. Juntos caminaron hasta la verja. Roberto llamó al timbre, el corazón martilleándole en el pecho. Fue la hermana de Marina quien abrió, una muchacha delgada, pálida, que los miró con desconfianza. Roberto se presentó, se disculpó por aparecer sin avisar y preguntó si estaba Marina. La hermana dudó, pero cuando vio a las 3 niñas sosteniendo flores y mirando con esos ojitos llenos de esperanza, su corazón se ablandó. Llamó a Marina. Cuando Marina apareció en la puerta, Roberto sintió que le faltaba el aire. Llevaba ropa sencilla de casa, el pelo suelto sin maquillaje, y tenía profundas ojeras. Estaba claramente más delgada, con una tristeza en los ojos que partía el corazón. Cuando vio a Roberto y a las trillizas allí en la puerta, se quedó paralizada. No sabía qué pensar, qué sentir. Las trillizas no esperaron. Sofía dejó caer la flor al suelo y corrió, lanzándose a los brazos de Marina con tanta fuerza que casi la derriba. Laura vino justo detrás, abrazando sus piernas y empezando a llorar.
Valentina sostuvo la flor con ambas manos y se la ofreció a Marina, con una sonrisa mojada por las lágrimas. Marina se derrumbó, se arrodilló en el suelo y las abrazó a las tres a la vez, llorando sin poder parar, sintiendo esos cuerpecitos apretados contra el suyo, sintiendo el olor a champú infantil, sintiendo ese amor puro e incondicional que solo los niños saben dar. Roberto esperó a que pasara el momento. Cuando Marina finalmente levantó los ojos hacia él, todavía con las niñas aferradas, dio un paso adelante. Le pidió perdón, no con palabras rebuscadas ni excusas elaboradas. Simplemente dijo con la voz entrecortada que había sido un idiota, que le había fallado a ella y a sus hijas, que había descubierto toda la verdad, que sabía que era inocente y que le suplicaba una oportunidad para arreglar el error que había cometido. Le mostró, en el móvil, los vídeos que habían revelado la verdad. Marina los vio en silencio, las lágrimas corriendo mientras veía las evidencias de la trampa de Viviana. Cuando los vídeos terminaron, se quedó en silencio por un largo momento. Luego, miró a las trillizas, que la observaban con una mezcla de esperanza y miedo. Miró a Roberto, que tenía los ojos llorosos, y finalmente habló. Dijo que nunca había dudado de que la verdad saldría a la luz, pero que el dolor de la injusticia había sido casi insoportable. Dijo que no había vuelto a la hacienda por el trabajo, sino por las tres niñas que se habían vuelto tan especiales para ella. Dijo que necesitaba pensar, que necesitaba garantías de que nunca más sería tratada de esa manera, que necesitaba respeto. Roberto asintió a todo. Dijo que haría lo que fuera necesario, que firmaría cualquier documento, que le daría cualquier garantía que pidiera. Marina miró de nuevo a las trillizas. Vio a Sofía sosteniendo su mano con fuerza, como si tuviera miedo de que desapareciera de nuevo. Vio a Laura ofreciéndole un nuevo dibujo que había hecho, todo arrugado de tanto guardarlo en el bolsillo. Vio a Valentina con esos ojitos asustados, como si estuviera viendo un sueño que podría desvanecerse en cualquier momento. Y Marina supo que su respuesta ya estaba dada desde el momento en que vio a esas tres en la puerta. Dijo que sí, que volvería. No porque creyera completamente en Roberto todavía, sino porque creía en esas niñas, porque sabía que la necesitaban tanto como ella las necesitaba a ellas. Las trillizas gritaron de alegría, saltaron, lloraron, rieron, todo al mismo tiempo. La hermana de Marina, que lo había presenciado todo desde la puerta, sonrió por primera vez en semanas. Roberto sintió un alivio tan grande que tuvo que agarrarse a la verja para no caerse. Marina entró a por sus cosas, que eran pocas. Habló rápidamente con su hermana, prometiendo enviarle dinero regularmente para el tratamiento, prometiendo visitarla siempre que pudiera. La hermana abrazó a Marina con fuerza y le susurró que se alegraba por ella, que se merecía esa segunda oportunidad, que se merecía ser feliz. El viaje, de vuelta a la hacienda Santa Clara, fue completamente diferente al de ida. Las trillizas cantaban en el asiento trasero, Marina se reía con las historias rocambolescas que inventaba Sofía, Laura mostraba cada dibujo que había hecho y Valentina no soltó la mano de Marina ni por un segundo. Roberto conducía en silencio, pero con una sonrisa en los labios que no aparecía desde hacía mucho tiempo. Cuando llegaron a la hacienda al final de la tarde, doña Irene estaba esperando en el porche. Cuando vio a Marina bajar de la camioneta, corrió a su encuentro y la abrazó con fuerza, pidiéndole perdón por no haber luchado más por ella, por no haber impedido la injusticia. Marina dijo que no había nada que perdonar, que todo había sucedido como debía suceder para que la verdad saliera a la luz. Los días que siguieron fueron de reconstrucción. Marina volvió a su habitación, volvió a la rutina con las trillizas, pero ahora con una diferencia fundamental: había respeto. Roberto la trataba como a una igual, no como a una empleada. Le pedía su opinión sobre decisiones que involucraban a las niñas, le consultaba sobre la rutina de la casa, valoraba sus ideas. Las trillizas florecieron de nuevo. Sofía volvió a sonreír, volvió a jugar sin miedo, volvió a confiar en que las personas que amaba no iban a desaparecer. Laura volvió a dibujar,
y sus dibujos ahora tenían colores vibrantes, sol, flores, sonrisas. Volvió a hablar, tímidamente al principio, pero con cada vez más confianza. Valentina volvió a dormir tranquila. Las crisis prácticamente desaparecieron y empezó a cantar de nuevo esas canciones de cuna que Marina le había enseñado. La hacienda Santa Clara volvió a tener vida. Había risas en el patio, canciones en la cocina, dibujos esparcidos por toda la casa. Doña Irene volvió a tararear mientras preparaba las comidas. Don Antonio comentaba con satisfacción que la casa había vuelto a respirar. Y Roberto, observando todo aquello, sentía gratitud por haber descubierto la verdad a tiempo. Pero algo más estaba sucediendo, algo que Roberto inicialmente intentó ignorar, pero que se volvía cada vez más imposible de negar. Se estaba enamorando de Marina. No era la pasión superficial que había sentido por Viviana, esa atracción por la belleza y el estatus. Era algo profundo construido lentamente a través de pequeños momentos. La forma en que Marina se reía de las historias de Sofía, la paciencia infinita con la que esperaba a que Laura dibujara, la ternura con la que acunaba a Valentina cuando la niña todavía tenía alguna pesadilla ocasional, la sencillez genuina, la bondad que no era una actuación, la fuerza silenciosa que demostraba cada día. Marina también sentía que algo cambiaba dentro de ella. Roberto ya no era solo el patrón que había cometido un error. Era un padre dedicado que había reconocido su fallo y había hecho todo lo posible por enmendarlo. Era un hombre que trabajaba duro, que trataba a sus empleados con respeto, que amaba a sus hijas por encima de todo. Era alguien con quien podía conversar durante horas en el porche después de que las niñas se durmieran, hablando de sueños, miedos, esperanzas. Fue una noche de luna llena, 3 meses después del regreso de Marina, cuando Roberto finalmente reunió el valor. Las trillizas dormían, doña Irene se había retirado a su cuarto, y la hacienda estaba sumida en ese suave silencio del campo. Roberto y Marina estaban sentados en el porche, como habían hecho tantas veces, tomando té y observando las estrellas. Roberto empezó a hablar con voz baja y emocionada. Dijo que sabía que no tenía derecho a pedir nada después de lo que había pasado, que sabía que le había causado dolor, pero que ya no podía guardarse lo que sentía. Dijo que se había enamorado de ella, no de la empleada, sino de la mujer que era. Por su bondad, por su fuerza, por la forma en que amaba a sus hijas. Dijo que no esperaba una respuesta inmediata, que entendía si necesitaba tiempo, pero que tenía que ser honesto sobre lo que sentía. Marina se quedó en silencio por un largo momento, mirando las estrellas. Luego habló con voz suave, pero firme. Dijo que también sentía algo por él, pero que tenía miedo. Miedo de volver a salir herida. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que aquello fuera solo gratitud disfrazada. Roberto le tomó la mano y le dijo que entendía sus miedos, que él también tenía los suyos, pero que estaba dispuesto a construir algo verdadero, despacio, con respeto y honestidad. El romance que nació entre Roberto y Marina fue diferente a todo lo que cualquiera de los dos había experimentado antes. No fue explosivo ni dramático. Fue suave, construido día a día, ladrillo a ladrillo. Largas conversaciones, en el porche, paseos por los olivares, cenas en familia con las trillizas, momentos de complicidad silenciosa. Era un amor maduro, fundamentado en el respeto mutuo y en valores compartidos. Las trillizas fueron las primeras en darse cuenta, y su reacción fue de pura alegría. Sofía dijo que siempre supo que papá y Marina debían estar juntos. Laura dibujó un retrato de la nueva familia, con los 5 juntos sonriendo. Valentina simplemente los abrazó a los dos y dijo que ahora sí tenía todo lo que necesitaba. 6 meses después, una tarde de primavera, Roberto le pidió a Marina que se casara con él. No fue en un restaurante caro ni con un anillo de diamantes gigante. Fue en el jardín de la hacienda, donde Marina había enseñado a las trillizas a plantar girasoles, con las 3 niñas presentes sosteniendo flores. Marina dijo que sí con lágrimas en los ojos, y las trillizas saltaron de alegría. La boda fue sencilla, celebrada en la propia hacienda, con la presencia de empleados y amigos cercanos.
Doña Irene lloró de emoción. Don Antonio hizo un brindis emocionado, y las trillizas fueron las damitas de honor con vestidos blancos, que ellas mismas ayudaron a elegir. La hacienda Santa Clara, que había sido escenario de tanta tristeza, se había transformado en un verdadero hogar. Un hogar construido sobre la verdad, el amor y las segundas oportunidades. Roberto aprendió que la verdadera riqueza no está en hectáreas de tierra o en sacos de aceitunas, sino en los vínculos que construimos con las personas que amamos. Marina aprendió que merecía ser amada y respetada, que su bondad tenía un valor inestimable. Y las trillizas aprendieron que la familia no es solo sangre, sino quien elige quedarse y amar incondicionalmente. Los años que siguieron fueron de felicidad construida día a día. Hubo desafíos, claro, como en cualquier familia, pero también hubo mucho amor, muchas risas, muchos abrazos, muchas noches de cuentos antes de dormir, muchos domingos de almuerzo en familia. Sofía creció segura de sí misma y parlanchina. Laura desarrolló su talento artístico y nunca dejó de dibujar. Valentina superó por completo sus miedos y se convirtió en la más aventurera de las tres. Y siempre, en las noches de luna llena, Roberto y Marina se sentaban en el porche y daban gracias por el camino que los había llevado hasta allí, por las dificultades que los fortalecieron, por las verdades que los liberaron, por el amor que había florecido donde nadie lo esperaba. La moraleja de la historia, susurrada por el viento entre los olivos, decía: familia es quien cuida, verdad es lo que permanece, y amor es lo que florece cuando la mentira deja de tener espacio. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Roberto, Marina y las trillizas Sofía, Laura y Valentina haya tocado su corazón. Si se han emocionado con este viaje de verdad, justicia y amor, hagan clic en el botón de me gusta. Suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más les marcó. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que nos recuerdan el poder de la verdad y la importancia de las segundas oportunidades. Les esperamos en el próximo episodio con otra historia que tocará su alma.